Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, por ahí creo que hay una compañera de ustedes que no se puede conectar, pero quedaron que se iban a poner de acuerdo ustedes y me iban a decir si nos íbamos por Zoom. No sé qué hicieron, si todos instalaron Zoom, o sea, lo que ustedes me digan, yo me adapto, pero necesito que también me lo comuniquen. Bueno, había que ver qué dicen los demás, ¿verdad? Sí, claro, eso pues lo comentamos, ¿no? Que se iban a poner de Así es. acuerdo. Entonces, pero no, nunca me dijeron nada. Entonces, como yo vi que la mayoría logró entrar por Teams, Sí, sí. y solamente una persona no entró, en este caso, creo que es Suri, algo así se llama. Fue Sí, la única Suri. que no pudo entrar, ajá, porque no encuentra su contraseña. Creo que tuvo bastante tiempo para conseguirla. Ahí, preguntar ahí a la universidad. Hay gente que está trabajando ahí en la universidad, hablando por teléfono. Ahí ponen unos teléfonos en la página. Bueno, yo ya estuve esperando prácticamente más de 15 minutos y voy a comenzar la clase. Las sesiones cuentan como parte de la calificación. Ustedes pusieron el horario que a las 5 y entonces yo me estoy adaptando prácticamente a lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Claro. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión 2? Bueno, en esta sesión 2 lo que vamos a ver prácticamente, vamos a ver lo que es la división de la economía, vamos a ver el flujo circular de la economía, vamos a ver de qué se trata macroeconomía, microeconomía, demanda. Vamos a ver aquí dentro de la demanda, vamos a hacer un poquito de hincapié a lo que es la función de la demanda. Asimismo, vamos a ver lo que es la oferta, la función de oferta, la función de demanda, la electricidad y ver lo que es el equilibrio del mercado, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la oferta y la demanda. Sí. Permítanme un archivo. Muy bien. Y también
En el, en el, en el transcurso de la exposición, vamos a tratar de hacer unos ejercicios. Bien, habíamos comentado, ¿no? De la clase anterior, lo que incluye prácticamente economía, ¿no? Cuando hablamos de economía, hablamos de inflación, hablamos de demanda, hablamos de dinero, hablamos de mercado, el término macro, el término microeconomía. Bien, la división de la economía está hecha en dos partes. En lo que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, a su vez, está subdividida en dos partes, que es la economía descriptiva y la teoría económica. Y con relación a la economía normativa, pues tiene que ver con la cuestión de la política económica. Voy a ampliar un poquito esa parte de qué se trata lo que es la política económica. Y bueno, en relación a lo que es la economía descriptiva, pues esta, como su nombre lo dice, describe lo que es la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de los agentes. Cuando hablamos de agentes, nos referimos que hay tres principales actores o tres principales agentes que mueven a la economía. Lo vamos a ver más adelante, que en este caso son las familias, lo que son las empresas y en este caso el gobierno, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan cada uno de ellos? Bien. Con respecto a lo que es la teoría económica, lo que hace la teoría económica es que es la parte donde se formulan lo que son los principios. De ahí parte de lo que son las teorías, se desprenden las leyes y modelos, y con base a descripciones y las observaciones de la economía descriptiva. Bien. Y para esto está la economía normativa, ¿quién es la que aplica todas esas teorías económicas? ¿Quién es el encargado de llevar la política económica? En este caso es el Estado, ¿no? El Estado, entre sus objetivos principales dentro de la política económica, tiene que ver con la cuestión del crecimiento económico, que reducir el desempleo, que haya un equilibrio en la balanza comercial. Esos son uno de los principales objetivos de la política económica. Bien, y es aquí en la parte de lo que es la parte de la teoría económica, es de donde se derivan lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Se dice que cuando hablamos de macroeconomía estamos hablando de aquello que se relaciona con la economía en su conjunto. Y cuando estamos hablando de microeconomía es el estudio prácticamente de la unidad económica, es decir, la empresa, ¿no? Bien, yo les decía que hay tres principales personajes o tres actores que influyen en la cuestión económica. Y a esto nosotros lo llamamos lo que es el flujo circular de la economía. Y entonces, en el flujo circular de la economía, los agentes que intervienen en este sistema de economía de mercado prácticamente son tres. Y en primer lugar tenemos lo que son las familias. ¿Y quiénes son las familias? Pues la familia son los propietarios de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Ya lo dijimos en la clase pasada, que son tierra, trabajo y capital. Y los conocimientos asociados a la tecnología, es él decía el know-how, ¿no? El conocimiento. Por otro lado están las empresas. Y las empresas, por su parte, utilizan los factores productivos que ofrecen las familias. ¿Para qué? Para producir esos bienes y servicios que necesitan las familias. Y el Estado, ¿no? Y el Estado es el que establece normas y encargado de la política económica, como les mencionaba.
y es el encargado también de proporcionar servicios, servicios públicos. Bien, ¿cómo funciona este flujo? Bien. Por un lado, las empresas lo que hacen es que, como decía yo, producen bienes y servicios, ¿no? Para que puedan producir estos bienes y servicios, mm, necesitan lo que son los factores que son las familias, pero las familias también necesitan, para poder subsistir, bienes y servicios, y que las familias recurren a las empresas para conseguir esos bienes y servicios, ¿no? Es decir, es lo que le llamamos el mercado. Bien, y a cambio de las familias que reciben las empresas, dinero, ¿no? A cambio de ese intercambio de bienes y servicios que necesitan las familias para poder subsistir, pues es el movimiento del dinero. Por otro lado, las empresas, para poder producir estos bienes y servicios, como les decía yo, necesitan lo que son la mano de obra de las familias, y a cambio dan un salario, es decir, por un lado, las familias tienen doble papel, o normalmente nosotros en la economía jugamos doble papel. Actuamos como productores en un momento dado, es decir, cuando estamos trabajando, estamos produciendo. Pero también actuamos como consumidores, porque tenemos necesidades, ¿no? Y entonces ese es el doble papel que jugamos, ¿no? Bien. Y entonces, para que las empresas puedan producir esos bienes y servicios, pues necesitan esos factores que les mencionaba yo, sobre todo el factor mano de obra, ¿no? Y quién se las proporciona, las familias, que son los dueños de estos factores. Y a cambio, pues reciben qué dinero a través de un salario, ¿no? Y prácticamente. Luego, por otro lado, está lo que es el Estado. El Estado, permítame tantito. No sé si Alma puede entrar o no puede entrar. A mí me apareció para admitirle. ¿Perdón? Que a mí me apareció para admitir. ¿Pero pudiste entrar? Bueno, no. Yo estoy Araceli, pero bueno, ya me aparece algo. Sí, permítame. Es que me dice que estoy en sala de espera, pero yo creo que ya entró. Ya entró. Alma, ya entraste, ¿verdad? Ya está ya. Sí, ya está. Bueno, entonces prácticamente ese es el flujo circular de la economía. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el Estado? Entonces, como el Estado es el encargado de establecer lo que son las reglas, es decir, las normas, de cómo, es decir, las reglas del juego con los que van a jugar tanto las familias como las empresas. Pero también les decía yo que es el encargado de proporcionar los servicios como cuáles, pues servicios de salud, de seguridad, de educación, etcétera, ¿no? Pero para que pueda funcionar el Estado, necesita dinero, ¿no? Y ese dinero, ¿de dónde lo consigue? Lo consigue tanto de las empresas como de las familias. ¿A través de qué? A través de los impuestos. Entonces, así se forma el flujo circular de lo que es la economía, con estos tres principales actores. Aquí, cabe mencionar que en la realidad lo que pasa con la cuestión tanto de los ingresos, sobre todo de las familias, es que está determinado que no todo lo que ingresan se lo gastan, sino que una parte lo ahorran. Y entonces aquí entran las instituciones financieras, como son los bancos, ¿no? Y las empresas, el dinero que obtienen a través de los ingresos, pues necesitan tenerlos en algún lugar seguro, ¿no? En eso recurren a los bancos, pero no nada más recurren al banco para crear cuentas de ahorro, sino también para solicitar créditos, ¿no? Para que puedan invertir o puedan funcionar. Bien,
Cuando estamos hablando de economía, de macroeconomía, decíamos que la macroeconomía se refiere prácticamente a lo que es a la economía en su conjunto, es decir, la economía de un país, la economía, incluso cuando hablamos de la economía del municipio, estamos hablando de macro, cuando hablamos de la economía del Estado, estamos hablando macroeconómicamente, o de una región, ¿no? Estamos hablando de manera general, cuando hablamos de manera general de la economía, nos estamos refiriendo a lo que es la macroeconomía. Y los indicadores que van relacionados con ella, pues son esos donde decimos fenómenos económicos, ¿no? Por ejemplo, las crisis, cuando hablamos de crisis económica, cuando hablamos de devaluación, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de Producto Nacional, cuando hablamos de ingreso nacional, incluso cuando hablamos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de macroeconomía, ¿sí? Y entre las categorías podemos encontrar lo que es el empleo global, el consumo nacional, la renta nacional, la demanda agregada, el valor promedio de los precios y las ofertas agregadas. Por otro lado, lo que es la microeconomía es un término usado para hacer referencia a la parte de la economía que estudia el comportamiento de las unidades individuales, como son quienes, tanto los consumidores como los productores, es decir, los consumidores que son los propietarios de los recursos y las sociedades mercantiles en una economía de libre empresa, para el caso de nosotros, ¿no? Otra definición que podemos poner ahí de microeconomía, que es el estudio de la unidad económica, de la unidad productiva propiamente dicha, y de lo que es el comportamiento del consumidor individual. Y les decía yo, no nada más el consumidor, sino también el comportamiento del productor. De hecho, nosotros cuando normalmente estudiamos economía, le llevamos en dos partes, viendo por un lado lo que es el comportamiento del consumidor y viendo por otro lado lo que es el comportamiento del productor. Para ustedes que son contadores, ¿para qué les serviría la microeconomía? Dentro de la parte de lo que es el comportamiento del consumidor, pues vemos lo que es la oferta y la demanda individual, ¿no? De cómo se comporta la demanda con respecto a ciertos factores. Sin embargo, por el lado de la cuestión del comportamiento del productor, o dicho de otra manera, por el lado de la empresa, está la teoría de lo que es la teoría de la producción y la teoría de costo, que es la que realmente también a ustedes les interesaría tener que conocer. Bueno, ahí pongo que la microeconomía se concentra en lo que es la teoría de la demanda del consumidor, en la asignación de recursos a escala de la empresa, en la teoría de los precios y en el estudio de la oferta individual, ¿no? Y aquí es donde la microeconomía es donde hay una estrecha relación entre la economía, la administración, la mercadotecnia y la contaduría. Cabe mencionar que a la microeconomía también se le conoce como la economía de la empresa. Bien, no voy a abundar aquí en lo que es el mercado. Mercado, ya saben cuál es la definición de un mercado. Es un lugar, una área donde llegan oferentes y demandantes, ¿no? A hacer intercambios. Es una relación entre oferentes y demandantes. ¿Para qué? Para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Eso es prácticamente el mercado. Bueno, ¿qué contempla la oferta? Bueno, en la oferta vamos a ver lo que es ley de la oferta, cuáles son los factores que determinan la oferta, elasticidad de la oferta. Por el otro lado, tanto la demanda como la oferta, pues también hay factores que determinan la demanda. También hay una ley de la demanda y también hay elasticidad de lo que es la demanda. Bien, y vamos a abundar un poquito sobre lo que es la
la demanda, ¿no? ¿Sí han escuchado hablar de qué cosa es la demanda ustedes? ¿Saben de qué se trata? Por ejemplo, ahorita que estamos con el coronavirus, pues, no sé, todo lo que tiene que ver con de que cubrebocas y así, pues está en demanda, porque, pues, mucha gente lo quiere, ¿no? Exacto. O, de esta Ajá, manera la que pero está en el alto porcentaje de consumo, porque para poder adquirir, pues. sí, exactamente. Cuando estamos hablando de demanda, estamos hablando de comprar, ¿no? Por eso pongo el muñequito ahí como que está comprando. Estamos hablando, es sinónimo de adquirir. Demanda es sinónimo de comprar. Entonces, por eso es que la definición establece ahí que es la cantidad de mercancía que se puede comprar a diferentes precios por un individuo o por un conjunto de individuos. Es la cantidad de artículos que un individuo desea comprar en un periodo determinado. Es una función que va a depender del precio del dicho artículo. No nada más del precio, sino que también depende del ingreso, de la persona, de los precios de los otros artículos y de sus gustos, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Bien, hay una clasificación, ¿no? Hay una clasificación, el estudio de la demanda supone diversas formas de clasificarlas. Esta demanda agregada, que está compuesta por los consumos e inversiones globales que representa el total gasto de una economía durante un periodo específico. Demanda agregada, para que les quede claro, es igual al PIB. Cuando hablamos de demanda agregada, estamos hablando del Producto Interno Bruto, es lo mismo. Por eso este término, más bien este indicador en macroeconomía es muy importante para los gobiernos. Es decir, ¿qué pasó ahorita? Lo que mencionaban ahorita con la cuestión de la enfermedad. Pues la demanda agregada está caída porque todos estamos encerrados, ¿no? Estamos hablando de la demanda en general, que no, muchos negocios están cerrados precisamente por la cuestión de la enfermedad, que hay un mandato que no salgamos, que tengamos sana distancia, etcétera. Y hay una serie de negocios, de principales negocios que están cerrando porque la gente, como no está saliendo a comprar, pues entonces eso quiere decir que la demanda agregada está caída. Entonces, hay que ver, les mencionaba yo otra vez, hay que ver cuáles son las políticas que está determinando el gobierno para empujar esta demanda agregada. En política económica, hay dos herramientas que hacen que mueven esta parte, que son lo que es que tiene que ver con la cuestión de la teoría monetaria, y la otra parte que tiene que ver con la cuestión fiscal, que tiene que ver con la cuestión de los impuestos, es decir, cómo el gobierno a través de ciertas herramientas baja y sube los impuestos para que ésta se pueda reactivar. Lo que estamos observando ahorita, que una forma de reactivar lo que es la demanda agregada según el gobierno es dándole dinero a la gente, y le está dando dinero a la gente, sobre todo a los más necesitados, no a todos, sino que a cierta población, para reactivar, se supone que el consumo. La estrategia de lo que es el Buen Fin tiene que ver con esto, precisamente el Buen Fin sirve para incentivar la demanda, incentiva que salga la gente a comprar, ¿no? A través de una serie de ofertas, etcétera, ¿no? Que establecen, perdón. Bien, y la otra tiene que ver con la demanda derivada, que es consecuencia de otro tipo de demanda o de las condiciones en que esta se produzca. Y lo que es la demanda interna, que es la suma de todo el consumo en los sectores públicos y privados de un mismo país. La demanda exterior, que se refiere a la necesidad de bienes de un país que provienen del mercado internacional o de otro país. Aquí nos referimos prácticamente a las importaciones, ¿no? Es decir, lo que compramos nosotros en el exterior.
demanda del mercado, también llamada demanda total, que representa la totalidad de los bienes que se producen o que se consumen en un mercado en sus diversas manifestaciones. Y la sobredemanda, que es el exceso de demanda de un bien, ¿no? O servicio que provoca una congestión o una incapacidad para satisfacer la totalidad, lo que mencionaban ahorita, ¿no? Ahorita hay una sobredemanda de los cubrebocas. O sea, si quieres conseguir cubrebocas, igual están escasos y el que te lo vende te lo va a vender carísimo, ¿no? Por la demanda que tiene, porque la misma demanda está provocando que suba el precio. Bien, algunos factores que determinan la demanda son, uno de los principales es el precio. Otro factor tiene que ver con el ingreso. Otro tiene que ver con los precios de los bienes complementarios, los precios de los bienes sustitutos y los gustos y las preferencias del consumidor. Bien, normalmente cuando se analiza el tema de la demanda, se utiliza el factor precio. Bien, y cuando hablamos del ingreso, el ingreso también es importante y esto va relacionado con la cuestión del empleo. Y por ejemplo, si ahorita que se está provocando con todo con esta problemática es que muchas empresas pues están liquidando, algunos de plano le están diciendo hasta aquí a los trabajadores, porque como no tienen entradas, pues ellos necesitan pagar renta, necesitan pagar salarios, y como no tienen entradas, pues entonces lo que están haciendo es que están prácticamente corriendo a la gente, ¿no? Para no tener más compromisos en lo que se compone esta situación. Bien, y entonces esa persona que se queda sin empleo, pues por lógica se va a quedar sin ingreso. Y al no tener ingreso, pues no va a consumir, no va a comprar. Por eso es que el ingreso es un determinante importante también. El precio de los bienes complementarios, bueno, mencionamos la otra vez que es un bien complementario, ¿no? Bien complementario, como su nombre lo dice, es complemento de otro bien para que este bien pueda funcionar. Si sube el precio del complemento del bien, lo más seguro que el bien en general va a subir, o sea, el bien completo. Por decir, les ponía yo el ejemplo del auto, ¿no? El auto necesita llantas para que pueda funcionar, es un complemento. Si en el mercado el precio de las llantas sube, o el insumo, que es en este caso vamos a suponer que es el plástico ese que usa, el plástico y el acero que usan las llantas, sube, lo más seguro que ese costo se va a ver reflejado en el precio del vehículo. Bien. Y los precios de los bienes sustitutos, es decir, que cuando sube el precio de un bien que tiene sustitución, pues lo más probable es que yo me cambie al otro bien que pues, lo puedo sustituir, con el cual yo lo puedo sustituir. Así es como... Y los gustos y la preferencia, ¿no? Aquí van un poco en función de cómo se comporta a veces la demanda cuando algo está también de moda, ¿no? Y las preferencias que pueda tener la gente. Bien, normalmente la forma en que se representa gráficamente la curva es de esta forma, ¿no? Pues así la van a encontrar. En el eje de las Y, normalmente vamos a ver el precio. Y en el eje de las X va a estar la cantidad a demandar. Bien. Bueno, ¿qué establece la ley de la demanda? Les decía yo que para analizar la parte del tema de la demanda, solamente vamos a utilizar un factor, que es el factor precio, ¿ok?
Y entonces dice que hay que, siempre y cuando todas las demás condiciones no varíen, es decir, que se mantengan constantes, como son los ingresos, los gustos, los precios de los bienes complementarios y sustitutos, y la distribución y el ingreso, y el tamaño de la población, la cantidad que se demande de un bien en el mercado varía en relación inversa al precio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los precios disminuyen, la cantidad a demandar aumenta. Y cuando los precios aumentan, la cantidad a demandar disminuye. Es una relación inversa, si se dan cuenta, ¿no? Si el precio sube, eso quiere decir que la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Bueno, ya eso le llamamos aumento de la cantidad demandada. Y este aumento de la cantidad demandada es cuando ocurre un desplazamiento sobre la misma curva. Por eso es que señalo ahí con unas flechas rojas ese desplazamiento, ¿no? Cuando el desplazamiento ocurre sobre la misma curva, porque no es lo mismo aumento de la cantidad demandada que aumento de la demanda. Eso lo vamos a explicar un poquito más. Y entonces, en conclusión, podemos decir que a mayor precio la cantidad a demandar tiende a ser menor, y a menor precio la cantidad a demandar tiende a ser mayor. Esa es la ley de la demanda. ¿Ok? Aquí lo podemos ver con esta tabla. Si ustedes observan el precio cuando sube, voy a salirme tantito de compartir ahorita la diapositiva, voy a compartir la pantalla. Deme chance. Ok, me quedé aquí, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Se ve el cursor? Sí, 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 ¿Sí se ve el cursor? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí se ve la diapositiva también? sí. Sí, claro. Ahorita sí. Ok, bien, bien. Entonces les decía yo, comprobando un poco lo que establece lo que es la ley de la demanda. Dice que cuando el precio sube, lo que va a pasar con la cantidad de demandar es que va a bajar, ¿no? Entonces vemos que cuando el precio sube de 50 a 60, lo que pasa con la demanda es que baja. Sin embargo, cuando el precio baja, es decir, de 110 a 100, la cantidad a demandar sube. Entonces ahí se cumple la cuestión de lo que es la ley de la demanda, ¿no? Bien. ¿Cómo construimos esta curva? Pues prácticamente aquí les pongo en el eje de la Y va el precio y en el eje de la X va la cantidad a demandar. Entonces, si yo les pidiera que graficaran esto, yo me iría aquí, vamos a poner aquí. Entonces, ustedes lo que normalmente tendrían que hacer sería esto, ¿no? Si fuera de manera manual, entonces yo me tendría que ir a ver aquí cuál es el precio más alto y el precio más bajo.
y entonces vemos que el precio más bajo es 50. Entonces yo tendría que poner aquí 50, luego sigue creo que 60, ¿no? Si no me equivoco. 60, voy a agarrar los datos. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ¿no? Ponen, y por el otro lado tendríamos que poner lo que es la cantidad a demandar, que en este caso el número menor es 0. Entonces yo pondría aquí, no sé, vamos a poner aquí 0, ¿no? Aquí 0, 10, 10, 20, así hasta llegar hasta 60, ¿no? Si no me equivoco. Esto sería de manera manual, si esto yo si lo hiciéramos de manera manual. Entonces, la verdad que es un poquito engorroso. Entonces, tendría que ponerme aquí a buscar una línea. Y entonces tengo que ir uniendo puntos, ¿no? Por ejemplo, dice que a un precio de 110, la cantidad de mandar es ¿cuánto? 0, ¿no? O sea que mi primer punto estaría aquí, en esta parte. Ahorita les pongo el punto. Aquí en esta parte, ¿no? Dice, y el otro punto es cuando la cantidad, cuando el precio es a 100, perdón, la cantidad de mandar es 10. Ya tendría que ser algo así. Sería aquí, en perdón. Sería este punto, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente, etcétera. De tal forma que normalmente nuestra curva quedaría, como está representado aquí en la, en la diapositiva, pero Excel pues te permite hacer mejor la curva de manera automática, ¿no? Y eliminar todo esto. Bien. Entonces me voy aquí en la parte de Excel si lo quieren hacer, aquí en la parte de Excel, aquellos que voy a señalar aquí qué es lo que voy a graficar, en este caso va a ser predecir la cantidad, lo señalo, estas dos columnas, le doy a insertar, y aquí me voy a gráficos recomendados. Entonces, como ya conozco yo cómo es prácticamente la curva de la oferta, pues podría agarrar esta, ¿no? Pero esta no me da el indicador tal cual como tengo que hacer una modificación, le voy a aceptar. Entonces la modificación que tengo que hacer es que después de que le doy a aceptar, con el clic le señalo aquí para entrar a seleccionar datos. Y en seleccionar datos le voy a dar modificar. Y aquí en modificar, bueno, a esto le vamos a llamar demanda. Me pide el nombre, ¿no? Eso le vamos a llamar demanda. Y voy a borrar estos datos que me está dando. Y lo que me dice, ¿cuáles son valores de las X? ¿Qué dijimos que iba en las X? La cantidad, ¿no? Entonces señalo la cantidad. Borro lo de aquí abajo. Dice, ¿cuáles van a ser tus valores en el eje de Y? Pues mi valor del eje en la Y es el precio. Entonces lo señalo. Y entonces ya me da la curva que realmente corresponde. De acuerdo a los datos que están ahí establecidos. ¿Quedó claro?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, quedó Lo- claro. Sí, correcto. Ok, entonces, sí saben manejar esa parte, ¿no? Quiero suponer. Pues sí. ¿Sí saben? Sí, Sí. sí. Ok, ok, muy bien. O sea, por ese lado no hay problema. Entonces, para construir la curva, pues prácticamente ya vieron cómo se representa la curva, qué es lo que representa la curva de acuerdo a la ley, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo con la cuestión, lo que es la, la ley de la demanda. Bien, le decía yo que no es lo mismo aumento de la cantidad demandada que aumento de la demanda. Se dice que hay aumento de la demanda cuando la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Y esto puede estar determinado por, por varios factores, ¿no? Esto normalmente sucede si tomamos en cuenta los demás factores, como les decía yo, como el ingreso, ¿no? El precio de los bienes sustitutos y el precio de los bienes complementarios. Entonces, cuando entran en juego los demás factores, lo que va a pasar es que la curva se puede mover hacia arriba, hacia la derecha o hacia abajo. Y entonces a eso es lo que se le llama aumento de la demanda. Ojo, no es lo mismo aumento de la demanda que aumento de la cantidad demandada. Vuelvo a repetir. Aumento de la cantidad demandada es cuando nos desplazamos sobre la misma curva de la demanda. Y aumento de la demanda va a ser cuando esta se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Y también hay factores que pueden influir que disminuya la demanda. Y esos factores pueden ser también el desplazamiento de los gustos a menor popularidad, disminución de intención de compra de la población, disminución de ingresos, disminución de los precios. Es decir, todo lo contrario a los factores que aumentan la demanda. Bien. Aquí es donde voy a necesitar que pongan un poquito de atención, porque vamos a determinar lo que es la función de la demanda. Y entonces, para determinar la función de la demanda, vamos a utilizar una fórmula, ahorita la voy a enseñar. Entonces, supongamos que una función de demanda individual de un artículo X es esta, la que ven ustedes aquí, C de X igual a 8 menos PX. ¿Ok? Donde P sí es el precio. Ahorita vamos a ver cómo se determina todo eso. Y al sustituir diferentes precios de X en esta función de demanda se obtiene la siguiente tabla. Y entonces yo prácticamente saqué estos valores y con estos valores pues construí la gráfica. Creo que hasta aquí no hay ningún problema. Dando los valores, viendo los valores, se puede construir la gráfica. Pero esta línea tiene una función, ¿sí? Bueno, aquí pongo, dice, en la tabla se observa que cuando más bajo sea el precio, mayor es la cantidad de X y que el individuo demanda. Y esta relación entre el precio y la cantidad refleja la pendiente negativa. Sí, una de las características principales que tiene la curva de la demanda es que su pendiente tiende a ser negativa. Ojo, entonces, la pendiente de la demanda, su pendiente tiende a ser negativa. Bien. ¿Cómo determinamos la función? Vamos a suponer que tenemos estos datos. Aquí estos datos. Aquí. Y esa es la fórmula que yo les comentaba. Entonces, para encontrarle una función con datos dados, estos datos supongamos que fueran, no sé, la demanda de
de gente que llega al estadio de béisbol, ¿no? Cuando el precio del boleto está a 8 pesos, cuando el precio del boleto está a 7, cuando el precio del boleto está a 6, y cuando el precio del boleto está a 5, por poner un ejemplo, ¿no? Y qué cantidad de gente va al estadio, ¿no? Cuando el precio del boleto está a 8, ninguna gente recurre al estadio. O dicho de otra manera, ¿no? A lo mejor puede ser también la demanda de lapiceros. Es decir, cuando el precio del lapicero está a 8, nadie lo compra, pero cuando el precio baja a 7, resulta ser que la cantidad de mandar de esos lapiceros es de 1. Cuando el precio del lapicero está a 6, la cantidad de mandar de ese lapicero va a ser de 2, y así sucesivamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí esta va a ser nuestra fórmula que vamos a determinar nuestra demanda. Acuérdense que al final de cuentas esto es una ecuación lineal. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bien. Esto lo voy a convertir a esto para que se entienda un poco, para que ustedes lo comprendan un poquito mejor. Voy a sustituir estos valores que dicen Y por estos valores que dicen D y P, donde para el caso de Y va a ser D, que es igual a la demanda. La M es igual a la pendiente. Y la P es igual al precio. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la pendiente de esta curva, ¿no? Porque si yo grafico esto, pues me va a quedar una curva, ¿no? Una curva como la que les presenté. Bien. Entonces, paso número 1, vamos a encontrar lo que es la pendiente. Y la pendiente, cuando ustedes estudiaron en la prepa, cuando vieron una ecuación lineal, así, esa es la fórmula de la pendiente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Eso qué implica? Para este caso, en el estudio de economía, implica que un cambio de la demanda va a estar determinado por un cambio en el precio. Lo vemos que la demanda es una variable dependiente y el precio es una variable independiente. Es decir, a medida que yo voy moviendo el precio, a medida que yo voy moviendo el precio, que está aquí, mi cantidad demandada reacciona ante ese precio, ¿no? Les vuelvo a repetir. ¿Cómo está reaccionando la cantidad de demandar con relación a estos precios? Pues está reaccionando, ¿no? Que si el precio está a 7, la demanda es de 1, si el precio es de 6, la demanda es de 2, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que me quiere decir prácticamente la pendiente, que es el cambio de la cantidad demandada que está provocado por un cambio en el precio, ¿no? Bien, ¿y cómo determinamos la pendiente? Aquí también yo hice una conversión para que quede mejor comprendido, que en lugar de llamarle Y2 le voy a llamar D2, en lugar de llamarle Y1 le voy a llamar D1, en lugar de llamarle X2 le voy a llamar P2, en lugar de llamarle X1 le voy a llamar P1. Es decir, en lugar de llamarle Y2 le voy a llamar demanda 2. A esta le voy a llamar demanda 1, precio 2 y precio 1. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál sería, si yo tomo en cuenta estos dos puntos, estos dos puntos que están aquí? Es decir, eso, vamos a suponer que ese es el punto A y el punto B, aquí, el 8 y el 7 es el punto A y el punto B, donde está el punto 8 y 7 y el 0 y el 1. Bien, para este caso, mi demanda 2 va a ser el 1, ¿no? Y mi demanda 1 va a ser el 0. Por eso aquí pongo 1 menos 0. Y sobre el precio 2 menos el precio 1. Para este caso, el precio 2 es el 7 y el precio 1 es el 8. Resolviendo esto, pues prácticamente mi pendiente es
1, si se dan cuenta, el resultado me dio negativo. Es decir, se cumple otra parte de la teoría en la cual me dice que la pendiente de la demanda tiende a ser negativa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes determinen la pendiente, lo que tiene que ser, el resultado tiene que ser negativo. Eso es lo que se tienen que dar cuenta. Porque muchas veces, a veces fallan con la cuestión de los signos. Pero bien, entonces, así se determina la pendiente. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, ok. Lo que les voy a sugerir que del lado de ustedes tomen nota ahorita de esta parte de cómo se determina la demanda, porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces consíganse una libreta, un papel o lo que sea ahí al lado para ir apuntando cierta información que les voy a decir que necesita que apunten. Entonces me dicen cuando estén listos. Acabo de entrar a la reunión, pero pues ya estoy listo. Ok, ¿quién ya papel a la mano? ¿Y los demás? Ya estamos. Bueno, igual en mi caso, listo. Ok, muy bien. Todos los demás están listos con papel en la mano, entonces. Bueno. Ya. Ok, muy bien. Bien, entonces apunten esta forma de cómo determinamos la pendiente, ¿no? Entonces el primer paso que tenemos que hacer es determinar la pendiente, ¿sí? Entonces lo determinamos de D2 menos D1 entre P2 menos P1. ¿Qué cosa es D? Demanda, y P, ¿qué cosa es? Precio, ¿ok? No hay pierde ahí. ¿Y dónde está? Aquí está D2, miren, aquí está D2, aquí está D1, aquí está P2 y aquí está P1. Entonces ya nomás sustituyo valores y mi resultado de la pendiente es negativo, ¿no? Es 1, menos 1. Para este caso, para esta curva, el resultado de la pendiente es menos 1, ¿ok? Luego, lo que sigue, bueno, aquí pongo qué es lo que indica la pendiente. Lo que sigue es que vamos a encontrar lo que es la ecuación de la demanda. Y para encontrar la ecuación de la demanda, vamos a hacer uso de nuestra fórmula que les presenté al inicio. Entonces, apunten esta fórmula. Ok, ahora le vamos a dar valores a estas variables que maneja mi fórmula. ¿Qué dijimos que era D? Demanda. Ajá, ¿y qué dijimos que era P? El precio. Precio. Precio, ok, muy bien. Entonces, ¿y M qué dijimos que era? La pendiente. La pendiente. O sea, hasta ahorita tenemos nuestra pendiente, ¿no? Es la que tenemos aquí, que es la que encontramos, ¿no? Aquí. Bien, ahora, la pregunta es, ¿conozco de solita? ¿Qué? Sí. ¿Cuál es? No, porque. Pero empieza con D1, ¿no? Si D1 es 0. Ajá, pero D no la conozco, ¿no? Si D no la conozco, entonces lo que voy a hacer es que la voy a pasar directa. No la conozco. Ah. ¿Ok? Entonces, ¿conozco D1? Sí, D1 sí lo conozco. D1 sí. Vale 0, ¿no? Vale 0, aquí está, vale 0. D1 vale 0. Ahora, el igual lo bajo nada más. ¿Cuánto vale mi pendiente? Dijimos que vale menos 1, entonces la pendiente vale 1, menos 1, que multiplica a P. P tampoco no la conozco, P solita no la conozco, pero sí conozco a P1. Sí. ¿Y P1 cuánto vale? Vale 8, ¿no? 8. ¿Cuánto vale P1? Vale 8. Entonces, prácticamente ya tengo los datos de mi fórmula. Y entonces lo que tengo que hacer ahorita es resolver, ¿no? Porque a quien quiero dejar solita ahorita es a la D, que D significa
demanda, porque lo que voy a encontrar ahorita es mi ecuación de la demanda, mi función de demanda, es lo que voy a encontrar ahorita, mi ecuación. Entonces, resuelvo, ¿no? Y cuando resuelvo, lo hice aquí por pasos, D sigue siendo D, 0, como que hay un menos, por eso es que pongo este menos aquí. Aquí está este menos, miren. Y entonces 0, que dijimos que era demanda 1, igual 1 por, menos por, ahora sí que menos por más, porque esta P es positiva, ¿no? Sí. La regla de los signos dice que menos por más es menos, entonces da negativo. Entonces, 1 por P va a ser 1P, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1. Y menos por menos da Más. más. Ok, según la regla de los signos, menos por menos da más. Y 1 por 8 es 8. Ok. Y entonces aquí ya quité el paréntesis, porque lo otro que tengo que hacer, tengo que eliminar paréntesis. Ojo, vuelvo a repetir, aquí el objetivo es dejar solita a la D. Bueno, ok. Ahora, mi siguiente paso, ya eliminé paréntesis. ¿Cómo eliminé paréntesis? Haciendo una multiplicación del 1 por P, luego menos por menos da más, y 1 por 8 da 8. ¿Ok? Ya eliminé paréntesis. Ahora vamos a despejar los términos iguales para dejar el objetivo, que es dejar solita la D. Y entonces, ahora resulta que D, pues 0 vale 0, ¿no? Ya 0 es nada, ¿no? Nomás lo pongo ahí, nomás para que quede comprendido. Y entonces, lo que vamos a hacer es que este 0 lo vamos a pasar para el otro lado, ¿no? Cuando cambiamos, imagínense que el signo igual es una barrera, ¿no? Es una barda. Es una barda. Entonces, cuando el 0 brinca esa barda para el otro lado, lo que va a pasar es que va a cambiar de signo. Es decir, todo número que viera de este lado y pasara para el otro lado, lo que va a pasar es que va a cambiar de signo. Si está en signo negativo, lo que va a pasar es que va a cambiar a signo positivo. ¿Ok? Ojo, solo lo pongo para que quede comprendido. Entonces, al pasar al otro lado, cambia de signo. Bien, entonces, así ya quedó solita la D, ¿se dan cuenta? Ya quité el 0, ya lo quité, ya me quedó solita la D, y queda, mi función va a quedar menos 1P más 8. Aquí puedo seguir resolviendo, ya desaparezco el 0 mejor, ¿no? Y entonces, mi función encontrada es esta, la que está aquí encerradita en el cuadrito azul. ¿Quedó comprendido? Sí. Ok. Entonces, esto sí necesito que lo apunten por el ejercicio que vamos a hacer. ¿Por qué pasó el 8 antes? ¿No? O sea, porque es que no A ver, quedaría menos 1P más 8. porque aquí, a ver, no, miren, vamos a Es lo partir, mismo, ¿no? voy a partir de aquí, ya sé dónde te estás confundiendo. Primero le doy valores a los datos de mi fórmula, ¿no? Y los Ajá. valores de mi dato, los valores de mi fórmula son estos datos que están aquí, ¿sí? D sigue siendo D, ¿cuánto vale de 1? Vale 0, ¿no? Aquí está de 0. ¿Cuánto vale la pendiente? Dijimos que la pendiente vale menos 1, siguiendo la fórmula. ¿Cuánto vale la pendiente? Vale menos 1. Luego está el paréntesis. Luego pongo el paréntesis. ¿Cuánto vale P? No sé cuánto vale P. Pero sí sé cuánto vale P1. Sigo poniendo el menos porque la fórmula me dice que lleva un menos. Entonces, ¿cuánto vale P1? Dijimos que P1 vale 8. ¿Sí? Ya viste que aquí está el 8. Sí. Ok, entonces, el siguiente paso, como ya tengo, necesito quitar estos paréntesis. ¿Y qué es lo que paréntesis indica multiplicación? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar. Todo esto de este lado queda igual, ¿no? Esto queda igual. Y entonces 1 por P es negativo, ¿no? Porque menos por más es negativo. Ajá. Y 1 por P da P. Y menos por menos da más, ¿no? Y 1 por 8 da 8. ¿Ok? Sí. Hasta aquí vamos bien. Luego, como el objetivo es dejar solita a D,
como está de este lado D, entonces el que me está estorbando aquí es este 0. Entonces lo que voy a hacer con este 0 es que lo voy a pasar para el otro lado, del otro lado del igual. ¿Ok? Y entonces eso fue lo que hice. Entonces ya pasando del otro lado, esto queda así, ¿no? Pero como el 0 vale 0, pues entonces realmente mi fórmula o mi función es esta. ¿Cómo la compruebo si está bien? Entonces, vamos a comprobar. Vamos a ponerle valores a P. ¿Y cuáles son los valores de P? Vamos a agarrar el 5. O el 4 que puse aquí. El 4. Vamos a agarrar el 4. Entonces, si yo pongo aquí 1 por 4, ¿cuánto da? 4 menos 8. Ajá. A 8 le quito 4. Pues a 8 le quito 4. Te queda 4. Me quedan 4, ¿no? Me quedan 4 positivos porque es mayor el 8, ¿no? Me quedan 4 positivos. 1 por 4, 4. Es decir, 1 por 4, 4. Pero acá sí está respetado el orden. Es que acá en el otro, donde le estaba poniendo valores a P, ya la fórmula es D menos 1P más 8. Si es que yo pienso que ahí el orden de los factores pues no altera el producto. Sí, exacto. O sea, Es por correcto. ejemplo, D igual a 8, 1P no es igual a D a 1P menos 1P más 8, ¿no? Sí, es lo mismo porque Es lo mismo. siempre y cuando tú no muevas el valor del signo del factor. Ah, ok. Claro. Es lo mismo. Okay. Es lo mismo que si yo pusiera menos 1P más 8, ¿no? Ah, bueno, ya. Sí, ¿no? Okay. Ya. O sea, ponlo como quieras y de todos modos vas a llegar al mismo resultado. Entonces, ya lo vi. Sí, porque menos por más da menos, ¿no? 1 por 4, 4. Pero tengo que multiplicar el signo, ¿no? Sí, ya vi. Ajá. Es que no he dicho lo del signo, que sí, ese sí se cambió. Sí, ya. Entonces, el signo es negativo, ¿no? Entonces me da menos 4. Entonces, menos 4 más 8 me da 4, ¿no? Positivo, porque es mayor el 8, ¿no? Y entonces, si yo volteo a ver mi tabla, sí es verdad, da 4, ¿no? Sí me da. Pero voy a seguir comprobando, ¿no? Supongamos que ahora le pongo 6. Pónganle, ahora sáquenlo con 6 ustedes. Es decir, sustituyan la PEP y pónganle el precio de 6, este 6 que está aquí. A ver cuánto les da. 2, ¿no? Pues Les da 2. Debe dar 2. Eso quiere decir que mi función encontrada está correcta, ¿no? Sí. Y bueno, y lo siguiente, pues, hacer la curva. ¿Quedó clarito? Sí. 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 Bueno, entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Con los siguientes datos, puse datos ahí, datos. Determinen los siguientes. Primero, encuentre la pendiente. Inciso B, determine la función. Aquí hay una pregunta. ¿A qué precio voy a obtener una demanda de 0? Aquí es 0. La otra pregunta. ¿Qué demanda voy a obtener a un precio de 4? Aquí es 0. Vamos a poner 0 aquí. Aquí datos. ¿Qué demanda voy a obtener a un precio de 4? ¿Qué demanda obtendré a un precio de 14? Y grafique la tabla. Eso es lo que necesito que hagan. ¿Y aquí cuál sería, por ejemplo, P1 y D1? Tú puedes determinar la pendiente tomando cualquiera de esos dos, ya sea tomando de aquí a acá o tomando de aquí a acá. Supongamos que yo tomo de aquí a acá, ¿no? Entonces, este va a ser P1 y este va a ser P2 y este va a ser D1 y este va a ser 2. Si yo quisiera tomar de aquí a acá, este va a ser P1 y este va a ser P2 y este va a ser D1 y este va a ser 2. ¿Quedó comprendido? Sí.
Bueno, mejor díganme que van a agarrar todos de P1 y de P2. Pues De P1, uno y de 2, ¿no? O sea, ¿Cómo? P1, 12 y de 1 y de 2 y de ahí hacia abajo. A ver, primero vamos a encontrar la pendiente. Encuentra la pendiente. Ok. Encuentre la pendiente considerando estos datos. Esto que lo voy a dejar de un color. Está -1, ¿no? No, Menos. La pendiente, no da -1. no. Menos 0.5. Menos 0.5, sí, exactamente. Porque, por ejemplo, agarré de D2, agarré 3. Y de D1 agarré 2. Ujú. Y de P2 agarré 10 y P1 12. O sea, Sí. me da Ajá, te queda 1 1 entre menos 2. Un medio es igual a 0.50, ¿no? Divide en tu calculadora 2 entre 2. 0.50. O sea, ¿cuánto es un medio para ti? Me pregunta a mí. Sí, claro. ¿Un medio qué cosa es? Un medio es la mitad de algo, Ya no ¿no? me Dice acuerdo. medio, la mitad. O sea, 0.5. 0.50, sí, exactamente. Es como si yo dijera el 50%, ¿no? Así es. Es que no, estoy agarrando mi calculadora de mi celular. Obviamente no puedo sacar Pero eso. esto es básico, ¿no? Esto es un medio, todo el mundo sabe qué cosa es un medio. Sí. Tiene años que no agarro, que no veo eso. I'm sorry. Y entonces, ¿cómo piensas llevar las contabilidades? No entiendo. Mande. ¿Y cómo piensas llevar las contabilidades? Pues Porque, ya existen máquinas que te la dan. O sea, yo no hago nada con calculadora. no, pero hay que comprender los datos, no más de... ¿Y cómo sabes si están bien o están mal los resultados que te está dando? No, aparte ya vi por qué me está dando -1, porque le ponía yo 1 entre -2, pues no, ¿verdad? Me daba -1. Sí, sí, igual ahí me pasó. Por eso fue que nos dio. Por eso, O sea, les debe entonces quedar... queda A ver, -5. hagámoslo vamos a hacerlo por parte. Dijimos que la fórmula es la siguiente. Es la de acá. Esta es mi fórmula, ¿no? ¿Sí? Ahora nada más sustituyo la hora. M va a ser igual. Dice que D2, que en este caso es 3, menos D1, que sería el 2, ¿no? Entre el 10 menos 12, ¿no? Que sería P2, que es 10, menos 12. ¿Sí? Eso va a Ya ser terminé. igual. Eso va a ser igual a lo que es pues 3 menos 2, pues te da 1, ¿no? 1, en este caso, positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí. Ok. Entre 10 menos 12. Allí, acuérdense que el menos 12 es mayor, entonces queda 10, Menos 2. pues queda menos 2, ¿no? Va a quedar menos 2. Menos 2. Me está quedando un medio. Y un medio es igual a 0.50. ¿Sí? ¿Y qué queda Entonces, negativo o en positivo?
es negativo, perdón. Sí, esa es una observación muy importante, que la pendiente en este caso para la demanda tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? Que su característica es Negativa. que su pendiente tiende a ser negativa, ¿no? Su pendiente tiende a ser negativa. Bien, entonces ya con esto contestamos el primer inciso que encuentra la pendiente. Entonces ya con esto encontramos el primer inciso. Yo ya terminé hasta encontrar la fórmula de la función, pero no sé si estoy bien. Ok, ahorita lo vamos por parte. Bien, Ok. encuentra la función. Dijimos que la fórmula de la función, vamos a irnos con esta, porque esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, nos vamos con esta. Voy a copiar aquí. Y entonces dijimos que cosa era D, vamos nada más para aclararlo, D es igual a demanda, P es igual a precio, ¿no? Y M es igual a pendiente. ¿Okay? Entonces ya tengo determinado qué significa cada uno, ¿no? Y entonces, para que no me pierda, yo igual le puedo poner aquí, no sé, D2. Y vamos a ponerle, voy a poner D1. Yo voy a poner precio 2 y el precio 1. ¿Ok? Y entonces voy a sustituir valores. Necesito hacer más grande. Y mis valores de D, dijimos que D la conozco. ¿Conozco D? No conozco D. Conozco D. El menos lo paso igual. Conozco D1, sí. ¿Cuánto vale D1? Dijimos que vale 2, ¿no? Y igual, ¿cuánto vale la pendiente? Dijimos que cuánto nos dio la pendiente, pues 0.50, ¿no? Sí. Entonces 0.50. 0.50. Esa es nuestra pendiente. Pero menos, ¿no? Sí, negativo, exactamente. Sí. Negativo. Luego, que multiplica, dice que multiplica a P. A P no la conozco. Menos 12. Menos P1, que es 2 exactamente. Que es 12. Ya está aquí, ya tengo mi información para empezar a resolver. Y entonces el siguiente paso es quitar paréntesis. O eliminar, como quieran decir. Entonces, ¿y cómo lo quito? Pues resolviendo, ¿no? Entonces, quiero decir que esto va a ser igual, esto queda igual por el momento. Y menos 0.50 por menos P te va a dar, acuérdense que cuando hay una variable ahí de manera invisible hay un 1. Entonces siempre se va a multiplicar cuando vean una variable sola. Eso quiere decir que hay un 1 ahí de manera invisible, ¿ok? Oigan, entonces, una pregunta, perdón, ¿y sí, cuánto va a valer P? Luego lo despejas, ¿no? Es que ahorita lo vamos a despejar, exactamente. Seguimos con los pasos y ahorita vamos a ver cuánto va a valer P. ¿Sería menos 0.50 P? No, ajá, por no, eso. Ahorita el siguiente paso es quitar los paréntesis. Y sería 0, aquí el paréntesis significa multiplicación. 0.50 por P, pues me va a dar 0.50 de P. ¿Sí? Luego, aquí tengo menos por menos da más. Entonces, más 6. ¿Sí? Y 0.50 por 12, ¿cuánto les dio? 6. 6. Entonces, 6. ¿Sí?
Ok. 0.50. Aquí me preguntó 0.50. Y ahí ya eliminé el paréntesis. Pero el objetivo que dijimos que era es dejar solita a la D, ¿no? Sí. Y Paso con entonces vamos Y a luego despejar pasas el el 2. 2 y Pasamos el te 2 lo para el sumas otro lado. porque pasa al positivo, ¿no? Exactamente, como está negativo, vamos a pasarlo positivo. Entonces, para Y que ya van quede a por ser, o sea, 0.50, quedaría D igual a menos 0.50P más 8. 6, más 6, más 6, más 2. más 2, ¿no? Ah, bueno, yo ya Más me 2, adelanté y le puse más 8. más 2, sí. Es que lo estoy haciendo por los compañeros que vi que no entraron. Está quedando Oiga, grabado la maestro, clase. para una pregunta, Sí. ¿lo está escribiendo usted aquí en el S? Porque entonces creo que se me congeló la imagen. Pero Sí, va a sí, quedar lo sé. grabado en el video, ¿no? Ok. Y entonces, ya prácticamente quedó solita la D. Entonces la D, como dice, seguimos resolviendo porque hay términos iguales ahí. Menos 0.50, 0.50. Más 8, ¿no? Menos 0.50 de P más 8. 6 más 2 igual a 8, ¿no? Y eso quiere decir que esta, que estamos aquí, esa va a ser mi función. Voy a poner otro color. Esa es mi función encontrada. ¿Ok? Esa es mi función encontrada. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo sé que está bien? Pues sustituyo valores, ¿no? Para ver si estoy bien. ¿Y cuáles son los valores que voy a sustituir? ¿Cómo compruebo que esto está bien? ¿Cómo lo Pues compruebo? sustituyendo los valores de los precios. Exactamente. Entonces empiezo a jugar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 8? Pónganle 8 a la P. 0.50 por 8, ¿cuánto le da? Le da 4, ¿no? Sí, 4. Menos 4 más 8 sería 4, ¿no? Ahora sí. voltean a ver la tabla, miren cuál es el resultado que hay aquí en la tabla. 4, ¿no? Y si quiero verificar más, para estar más seguro, pues agarro cualquiera de estos valores. Ahora pónganle 10. Ahora pónganle 10. Sería 3. D sería igual a 3. Sí, ¿no? Eso quiere decir que mi función está bien, ¿no? Y así determino Sí. prácticamente la función de la demanda con esta fórmula. Normalmente esto no nos lo dicen. A veces ya le dan directamente, de acuerdo a la función de demanda, tal. Pero ahí es, nomás dice, ¿qué cosa es la P? Es una variable, ¿no? Es una variable que está prácticamente ahí jugando, como su nombre lo dice, varía. Y es como que digo, es como si yo dijera, bueno, ¿y qué pasaría si yo le pongo 9? ¿Y qué pasaría si yo le pongo 10? ¿Y qué pasaría si yo le pongo, y qué pasaría si el precio sube a 11? ¿Y qué pasaría si el precio sube a 12? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta, ¿no? ¿Cómo se va a comportar esta? ¿Ok? ¿Quedó comprendido? Sí. Sí. Entonces Sí. ya completamos nuestro segundo inciso, ¿no? Con esto queda contestado nuestro inciso B. Voy a poner por aquí. Dice, ojo con la pregunta. Dice, ¿a qué precio voy a obtener una demanda de 0? ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues ahí pones en lugar, o sea, en la D pones 0, ¿no? Y ya. No, Ah, tienes que ir sustituyendo la P hasta encontrar una demanda de 0. no. Si no es adivinanza. Pues yo ya la encontré. Se despeja la P. Ajá, Sí, es lo pero que iba a decir, se despeja la P.
Exactamente, ¿cómo despejo P? Ah, la otra forma sería igualando a D a 0 y despejando. A ver, ahorita le digo. Ojo con la pregunta, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿a qué precio voy a obtener una demanda de 0? Es decir, ¿qué respuesta me están dando ya aquí? ¿La demanda cuánto vale? 0. 0, ¿no? Eso quiere decir que ya. la D, eso quiere decir que la D, Ya la tenemos, pues. ajá, ya la tenemos. O Así sea, es. es decir, que la D en este caso va a valer 0, ¿no? 0. Así es. 0. Sí, porque aquí me lo están dando. Dice, ¿a qué precio voy a obtener una demanda de 0? Entonces la D va a valer igual a 0, ¿no? Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, 0.50 de P negativo, ¿no? Tendría que ser, la D sería menos 16, ¿no? Ahorita vamos a ver. Menos 0.50 de P más 8. Y decía por ahí, ¿cómo es que te llamas la que está hablando? Perdón. Jimena. Jimena dice, pues hay que despejar, efectivamente hay que despejar. ¿Y a quién voy a despejar? A la P, ¿no? A la P. Ajá. Entonces, ahora a quién necesito dejar sola es a la P. ¿Y cómo despejo a P? Pues entonces Pues pasas la paso para el otro dividiendo. lado. Uh-huh. Lo paso primero para el otro lado, ¿no? Sí. Primero lo que voy a Ajá. hacer es que mejor la paso por el otro lado. Entonces voy a pasar esta P para el otro lado. Entonces vamos a poner, para que quede comprendido, 0, 0. ¿Está negativo cómo pasa? Positivo, ¿no? Positivo. 0.50, 0.50, perdón, más 0.50 de P, ¿no? Es lo que estamos pasando, ese término. Y el 8 queda de este lado, ¿sí? Y el 8 queda de su lado. No se mueve. Y entonces, el 0 ya lo puede quitar si quieren. El 0 vale 0. Y entonces, como en la regla del álgebra dice que si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Sí. Y eso ahí sí se respeta su signo. Entonces, ahora, para que yo quede solita P, P va a ser igual a 8 entre 0.50, ¿no? Así es. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le Me da dio? menos 16. ¿Cómo te va a dar menos 16? No te puede dar negativo. Da 16. ¿Cuánto le dio? 16. 16. Ojo, acuérdense que ahí el signo, al momento que cambió el 0.50 para el otro lado, cambió de signo, ¿no? Y al momento Sí, que pues, pasa, positivo. ajá, queda positivo, exactamente. Y entonces, dice que a un precio de 16, contestando, dice, ¿a qué precio voy a obtener una demanda de 0? Me está contestando aquí que es a un precio de 16. ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo otra vez en mi fórmula original. En mi fórmula original me voy y sustituyo la P por el 16. Entonces, si yo multiplico 0.50 por 16, me debe dar 8 negativo. ¿Estoy bien o me equivoco? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, 8 negativo más 8 positivo, pues me da 0, ¿no? 0. Entonces, esto quiere decir que al precio de 16 voy a obtener una demanda de 0. ¿Ok? Entonces, así contestamos. Ya Pero yo no lo hice así, a mí sí me dio bien. Ajá, ¿cómo lo Pues, o hiciste? sea, me dio menos 16, pero si yo saco con la D con 16, con menos 16 me da 0. Me da 0. Ajá, pero ¿cómo lo histe? O sea, no, ¿cómo qué procedimiento? O ¿Qué sea, es que, proceso por hiciste? ejemplo,
yo lo que hice fue que ¿cómo es que se llama? Ay, espérame, ¿qué hice? Ok, a la D le puse 0, entonces el 8 lo pasé del lado izquierdo, pasé en negativo. Y Pero el menos punto, ajá. Sí, te escucho. Y, o sea, y entonces me quedaba, o sea, 0 menos 8 entre punto 50, porque como lo estoy pasando, dividiendo del otro lado, pues pasa en negativo, que ya pasa en Sí, positivo. sí, Entonces, lo que tú si yo lo saco, me queda menos 8 entre punto 50, me da menos 16. Y ya si yo utilizo la D como con menos 16, me da 0. Sí, claro. Tú lo que hiciste fue que moviste el 8 para el otro lado. O sea, tú hiciste esto, Ajá. mira. Ahorita te voy a decir qué fue lo que hiciste. Pero también Pero, está bien, digo, porque está diferente a ustedes, pero está no, bien, sí, supongo, ¿no? sí, llegamos al mismo resultado ahí, no hay problema. Lo que tú hiciste fue esto, mira. Tú lo que hiciste fue que hiciste que en lugar de mover el 0.50, tú dijiste, voy a dejar el 0 aquí. Perdón, voy a mover el 8 para el otro lado. Y como se movió para el otro lado, pasó el signo negativo. Esto fue lo que hiciste, Ujú, me dio negativo. sí. Entonces, y el 0 lo pasaste del otro lado, ¿no? Y entonces, y el 0.50, menos, ¿no? Parece que aquí es menos. Y el 0, como está positivo, pasa negativo, ¿no? Pero el 0 es 0, ¿no? Pero bueno, nomás lo dejo ahí para que quede comprendido. Pero aquí tu 8, lo que está haciendo es que tú dices, es que el 8 me está quedando negativo. Sí, nada más que acuérdense que cuando pasa, como se está multiplicando y al momento que yo lo paso dividiendo hacia el 8, es para que la P quede solita, o sea, quedaría así de esta forma. O sea, voy a poner 8, menos 8, perdón, menos 8. Voy a buscar una rayita para que se comprenda mejor lo que tú hiciste. Ujú. Y ya lo paso dividiendo el punto 5, pero en positivo, y ya me da menos 16. Es lo mismo, sí, es lo mismo. O sea, ahí no pasa nada. Es lo mismo. Entonces, aquí quedaría así, menos 0.50 de P, ¿no? Que fue lo que tú hiciste. Así. Y y ya, perdón, la P la vamos a quitar de aquí, porque está igual a P, ¿no? Así te quedaría. Eso fue lo que tú hiciste, Ujú. quedó así. Pero menos entre menos da más, ¿no? Pero menos entre menos te da más, ¿no? O sea, en Eso es teoría lo le mismo. queda 16. Pero el punto 5 no pasa menos, pasa positivo porque pasa para el otro lado. No, ojo, aquí lo que está pasando con el Es que no 0.50, ojo, vuelvo a repetir, no se confundan. Aquí lo que está pasando es que no tanto lo pasaste para el otro lado, sino que, ¿qué pasó con el 0.50? Está multiplicando, pasa dividiendo, y cuando pasa dividiendo se respeta su signo. Sí, o sea, despejaste P de él para el otro lado. Y el menos Ajá, pero ahí. su signo se va con normal. O sea, se quedó ahí prácticamente el. No, es la regla. No es que yo lo diga, es la regla, pues. O sea, son las reglas del álgebra. Sí, o sea, Entonces, pues no me da menos 16. Ay, exacto. no, ya no sé. No, porque menos entre. Ahora, en menos entre menos te da más, ¿no? Sí. Menos entre menos te da más. Entonces, Ya. sí, ¿no? Sí, ok, Para ya. que 16. tanto en la multiplicación como en la división, signos iguales dan positivos, signos desiguales dan negativos, ¿ok? Y Ujú. entonces,
El precio no te da 16, te debe dar 16. Eso fue lo que hiciste tú. ¿Quedó comprendido? Sí, Ok, gracias. bueno, entonces, aquí, hagan lo siguiente. Porque ya los dejo a ustedes solitos, necesito que lo hagan. Ahí te los dejo. Ay, pero ya lo cambió. La pendiente da -1, ¿no? Ay, está yo haciendo otro. Terminen todo el ejercicio. Ya cuando terminen ya me dicen. Pero Ya, este hagan nuevo todo. que puso, porque el otro no lo terminé. ¿Cuál? Ese. O sea, los pasados que estábamos haciendo, Es esos este, ya ¿no? no los terminé. Se tenían que terminar. Sí, ya no, ya lo terminamos, ¿no? Ya llegamos, perdón. Falta el inciso D, D, E ¿no? y F. Ajá. Pues el inciso D y el inciso E, solamente se contestan sustituyendo los datos en P, ¿no? Es decir, a P le voy a poner 4 y a P le voy a poner 14. ¿Cuánto le da? Sí, 6 Fue una y prueba, 1. pues. ¿Perdón? 6 y 1. ¿Y cómo se grafica la curva de la tabla? ¿Cómo se va a graficar? Pero eso ya es con los datos. Ahí tiene la tabla, ¿no? Ahí dice la tabla, dice 12, 2, la tabla, 10, 3 y 8 con 4. Esa es la tabla. No les dije, grafiquen con los datos encontrados, no les pedí eso. O sea, Sí, grafiquen la tabla. el inciso D sería 10, ¿no? El inciso D sería 10, ahorita vamos a ver. ¿Estás segura? Ah, no, perdón, no le puse el signo. O sea, el D sería 6 y el E 1. Exactamente, entonces aquí sería 6. Sí, sí, sí. 6. Aquí está. Sí. 6. Oiga, maestro, ¿puede regresar tantito a una gráfica para que le tome foto, porfa? Ahorita terminamos con nada más. 14, ¿cuánto le da el 14? Ese 1. 1. 14 se da 1. Exacto. Se da 1. Y ahora sí ya en el que sigue, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Cómo se grafica? Te voy a poner para que le tome foto, dirías. Ahí está la. ¿Esa?
Ajá. O sea, no tiene ciencia. Pues. Ok, aquí nomás es que P va a ser el eje de la Y y D va a ser el eje de la X. Y entonces ya nomás pone 12 que cruce con el 2 y el 10 que cruce con el 3 y el 8 que cruce con el 4, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, que si yo hiciera esto así, voy a agarrar los datos. Me voy a mi Excel. Voy a pegar los datos aquí. Me voy a Excel. Voy a quitar esto para que no me estorbe, no me cree conflicto. Y entonces señalo lo que voy a graficar, le doy insertar, me voy a gráficos y ¿cuál es el que es más parecido? Gráficos recomendados, dice. Vamos a agarrar este. A ver si me da chance de modificarlo. Me voy a seleccionar datos, modificar. Y en modificar dijimos que le vamos a llamar demanda. Y aquí me pregunta que cuál va a ser mi eje de mis datos de la X. Dijimos que la demanda está en el eje de la X. Y acá luego me pregunta cuál va a ser mis datos del eje de la Y, que es el precio, ¿no? Entonces, aquí señalamos el precio. Y entonces ahí ya me da, ¿no? Vamos a mostrar que me muestre la línea. Ahí está. Ok. Y entonces esa sería mi curva, ¿no? Así les debería de quedar la curva. Ya si ustedes quieren meter los otros datos, seguro que esta curva lo que va a hacer es que se va a expandir, ¿no? Dijimos, los datos encontrados fueron 0, que dice que a un precio de, dice, ¿a qué precio voy a obtener una demanda de 0? A un precio de 16. Eso quiere decir que puedo poner aquí, voy a jalar aquí esto. Puedo decir 16 aquí, 16, aquí puedo poner 0, que me dio una demanda 0, pero también por ahí buscamos otro que se llama, que dice, ¿qué demanda voy a obtener a un precio de 4? Que a un precio de 4 voy a obtener una demanda de 6. Eso quiere decir que me voy aquí, en donde está, que a un precio de 4, voy a obtener una demanda de 6. Y el 14 debe estar entre el, aquí, 14, que da una demanda de cuánto, de 1, ¿no? De 1. Y entonces modifico mi gráfica, ¿no? Entonces tomo los datos de aquí del gráfico y le doy otra vez modificar gráfico porque ya tiene unos nuevos datos. Le voy a dar modificar datos. Modificar datos. Dice mi serie de las X, ¿cuál van a hacer ahora? Pues va a ser ahora con los nuevos datos, sería esta. Y mi serie de las Y con los nuevos datos, ¿cuál sería? Sería esta, ¿no? Y mi curva quedaría así. Con los datos que no, si yo quisiera incluir los demás datos, ¿no? Bien.
Entonces, nos quedamos que van a hacer ustedes este ejercicio. ¿Para cuándo? Para ahorita, ¿no? Pues teníamos programado 1:30 y sí tengo algo de compromiso. Ok, está bien. Háganlo y mándenmelo a él en el modo. Voy a poner ahí en el modo para que lo manden. Perfecto. Y con eso cerramos. Que todavía quedaron, la segunda parte la vemos el viernes, quedamos, ¿no? ¿Esto para Es- cuándo sería? Voy a poner para fecha de antes del viernes. O sea que a más tardar el jueves, pues. Estamos igual viendo la situación en cuanto a las sesiones día de semana. Bueno, al menos en mi parte se me es un poco complicado llegar a esa hora a las 5. Entonces, hoy sí, salí algo un poco temprano, pero no creo que en los demás días no, porque las salidas son a las 6. Necesito que ustedes No sé se cómo pongan de dicen los acuerdo. demás, pues. Necesito que ustedes se pongan de acuerdo. A mí lo que me digan ustedes, yo me adapto a lo que ustedes me digan, pues, pero yo necesito que ustedes son los que se pongan de acuerdo y tomen una decisión. Okay. Porque yo puedo cualquier día y en cualquier momento, pero necesito que ustedes sean los que tomen una determinación, pues. Yo les propuse así para que no hacérselos tan pesados, pues. Ok. Pero lo que ustedes me digan, no hay ningún problema. Bueno, entonces ya nos poníamos entonces de acuerdo con los demás y ya le avisaríamos. ¿Cuándo me darían resolución? Porque también, porque hoy sucedió un caso, ¿no? Habíamos quedado que si no podían, la mayoría, no íbamos a ir por Zoom. Y hoy hay una de sus compañeras estaba comentando que no habíamos quedado por Zoom. No, habíamos quedado que ustedes me iban a confirmar que se iban a poner de acuerdo. Porque yo ese día de la clase me di cuenta que todos entraron, solamente una persona no pudo entrar. Como la clase la estoy grabando, ahí me doy cuenta, pues. Sí. Por ejemplo, ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que son 7 los que hay ahorita. Yo por el tiempo ya no tengo problema. Perdón. Sí, de hecho, todos pueden entrar por Teams. El primer día todos entraron por Teams, solamente una persona no entró por Teams. Porque dice que no puede. Ajá, pero que dice que no puede con su contraseña. Pero se me hace raro, ¿no? Pues cómo va a consultar calificaciones también. Es que creo que sí, de hecho Ciro le estaba arreglando lo de su contraseña porque no podía. Sí, pero yo le voy a marcar a Ciro porque también, porque nada más por ella no vamos a ir por Zoom. O sea, si es por Zoom, pero necesito que todos me digan, vámonos por Zoom, pues, lo que ustedes me digan. Pero sí necesito que me digan antes del viernes. Perfecto, bueno. Para que yo me pueda organizar también, o sea, para que yo pueda, si es por Zoom no hay ningún problema, pues, no, al final de cuentas no pasa nada. De todos modos, ahí, entonces quedaríamos de acuerdo. Entonces quedaríamos de acuerdo que nos pondríamos de acuerdo exactamente qué día teníamos que llevar las sesiones y además bajo qué plataforma. Suri dice que se conectó, profe. ¿Perdón? Ya se conectó la compañera Suri. Suri. Es la que no podía. De hecho, ya estamos los 8, creo, en línea. Es que creo que en total ustedes son 10, ¿no? Creo que empezaron ahí 2. No, 9, somos 9. Son 9, perdón, 9, sí, es correcto. Sí. 9. Y aquí estoy viendo que estamos prácticamente 8. Alguien, falta ella, ¿no? No, el compañero Oscar parece. Ok. Oscar, pero no lo localizan. No lo localizan, Oscar. Ok, muy bien, no pasa nada, pues. Al final de cuentas ahí está quedando grabada la clase y y lo importante es que hagan los ejercicios, ¿no? Y y ahí en el Edmo, pero ahí, o sea, no, si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? No ya vi que se cerró la fecha, no hay problema, yo puedo abrir la fecha de las actividades. O sea, el rollo no es como que reventarlo, sino que ustedes comprendan todo esto, de qué se trata, pues. Profe, las actividades las checamos aquí por Team o en Edmodo, porque creo que tenéis diferentes. Yo les recomiendo que se vayan a Edmodo. Porque ya es que les comenté que tanto ustedes como yo estoy aprendiendo apenas a usar Teams.
De hecho, yo subí una actividad ahí en Teams porque estuve haciendo unas pruebas, pero para mí Teams también es nuevo, no crean que es perfecto. Entonces nos guiamos por la de Edmodo. Entonces, para las actividades sí, ahí en Edmodo, porque yo vengo trabajando con Edmodo y ustedes me dijeron que ya trabajaron con Edmodo, ¿no? Y ya les pasé la clave del grupo, por ahí se las pasé, ¿no? Ya lo sí, tengo. pues ahí. Sí entré, yo hoy sí pude subir en la tarea, pero ahora sí que sí estaba yo confundida. Ok, si necesitan que abra, de yo hecho, mando. maestro, Oscar se conectó, o sea, le escribió tipo el 11 de mayo. Al primera. O sea, ahí en el modo, Oscar le escribió. Ajá. Enterado. A lo mejor él no sabe qué es por Teams porque no tiene, o sea, no sé qué le pasó a su celular, que no tiene celular, se salió de los grupos, pero por el modo sí vio, a ver, pues sí, ahí sí puede, le escribe. Ok. Muy bien. De todos modos, yo estoy dejando grabadas las clases y las subo ahí en el modo también. Y la otra vez se las mandé, las estoy metiendo a YouTube, las estoy convirtiendo a plataforma de YouTube para que sea más ligero. Sí, ya lo hemos recibido. Bueno, entonces, ¿ya copiaron los datos para que hagan el ejercicio? Sí. Tómenle foto. Ya. Yo Okay. no. Muy bien. Entonces, Yo te mando la foto si quieres, Cherry. O al grupo, ¿qué? Ajá, No, ok, bueno. Ok. Tómenle foto ahí. Entonces, es para el viernes. Sí, antes del viernes, pues lo pueden hacer un día, 2 días, ¿no? Por ahí voy a poner otra actividad, pendiente en el modo, porque hay una actividad ahí, que es economía global con las empresas, algo así. Yo se lo describo, ¿no? Eso es más investigar. Eso va a quedar en el modo también. Bueno, eso sería por el momento. Ya me dicen ustedes, no antes del viernes, ¿cuándo sería la próxima sesión? Claro que sí, ya le avisaríamos. Por favor, ok, sí quedamos. Dale. Ok, gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.